best system ever devised. Capitalism is the best system ever devised. Check the number. We are here to participate in the signing of treaties which will assure a peaceful and prosperous and secure future for an international waterway of great importance to us all. But the treaties do more than that. They mark the commitment of the United States to the belief that fairness and not force should lie at the heart of our dealings with the nations of the world. Estimado señor presidente Carter, hay dos clases de verdades, la verdad lógica y la verdad agradable. En nombre de la verdad lógica quiero manifestarle que este tratado que firmaremos dentro de poco y que deroga el tratado que ningún panameño firmó, no cuenta con un total consenso en nuestro pueblo y no cuenta con un total consenso porque 23 años acordados como periodo de transición son 8.395 días, porque permanecen en este tiempo bases militares que convierten a mi país en un posible objetivo estratégico de represalia, y porque estamos pactando un trato de neutralidad que nos coloca bajo el paraguas defensivo del Pentágono. Pacto este que, de no ser administrado juiciosamente por las futuras generaciones, puede convertirse en un instrumento de permanente intervención. Esto formalmente comienza cuando caduca el acuerdo militar con Panamá gracias al acuerdo Torrijos-Carter, en el que se establecieron plazos para que Washington traspase el control del Canal de Panamá. El Pentágono, en consecuencia, tuvo que reordenar sus bases en Florida, dentro de Estados Unidos, Sotocano en Honduras, Puerto Rico, Comalapa en El Salvador, Reina Beatriz en Aruba, Atorrey en Curazao y Manta en Ecuador, donde se pone en marcha lo que se conoce como el Establecimiento de Centros Operativos de Avanzada, FOL. Ello implica un pequeño número de militares, una cantidad desconocida de contratistas, una continua actividad de inteligencia vía monitoreo, rastreo satelital y patrullaje, también la posibilidad de una intervención directa en el lugar de la base u otros sitios cercanos o distantes, como hubiese sido utilizada la base de Palanquero en Colombia para enviar grandes aviones hacia África en caso de una eventualidad. Bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico es que se vende la permanencia y el aumento permanente de militares estadounidenses con el desembarco de la Cuarta Flota y la formación de miembros del aparato de seguridad de otros países, una forma clásica de intervención de Washington. Así fue como se continuó con la ampliación de la influencia y control en áreas estratégicas sobre los recursos naturales de América Latina, como el Amazonas, la faja del Orinoco y el acuífero guaraní, entre otras. Para esto, hay un sistema de bases militares o convenios de cooperación que se basa en privilegiar pequeños sitios, delegar la adjudicación a contratistas para vincularse después
y tapar los rastros que vinculan al Pentágono en estas relaciones que supuestamente son para luchar contra el narco o tareas humanitarias, de acuerdo al libro Territorios Vigilados de la investigadora argentina Thelma Luzani. Estas más de 80 bases que operan desde México hasta Chile, pasando por Paraguay en Mariscal Estigarribia, donde está la mayor pista de aterrizaje de América Latina, y en Chile con el Fuerte Aguayo, y se enviaron 250 Marines a Honduras de la Fuerza de Tareas Especiales para luchar supuestamente contra el narcotráfico. Este despliegue en Honduras es parte del reenfoque que Obama hizo, en el cual se privilegió el uso de intervenciones encubiertas en vez de las directas, luego de que se comprobara que Estados Unidos ya no puede predominar en escenarios de invasión como sucedió en Irak y Afganistán. De acuerdo con el analista militar cubano David Ignacio Martín, los últimos documentos militares y la declaración de altos rangos dentro de Estados Unidos destacan la guerra no convencional, también llamada guerra irregular. Esta es la doctrina hoy predominante en las Fuerzas Armadas Imperiales, que para fines prácticos comenzó a ser publicada justo antes de que iniciaran las primaveras árabes y se dieran los escenarios libios y sirios. Bueno, esta es una información que surge desde las mismas entrañas del Ministerio de Defensa argentino. En la semana que va del 11 de mayo, ¿no? Toda esa semana, una delegación del Ministerio viajó a Estados Unidos para entrevistarse con funcionarios del Ministerio de Defensa y del Pentágono norteamericanos. En un reportaje que hace el diario La Nación el domingo 16 de mayo a varios integrantes de la delegación argentina, ellos hablan de los acuerdos y mencionan que se trató el tema de la posible instalación de una base científica en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, para apoyo logístico a las expediciones científicas que desarrollan sus actividades en la Antártida Argentina. El uso y despliegue de fuerzas de operaciones especiales y la utilización de centros de operaciones de avanzada, FOL, se enlaza con otros ingredientes de Obama en las cuales se hizo énfasis en 6 puntos: operaciones de fuerzas especiales, aviones no tripulados, espías, socios civiles, guerra cibernética y combatientes mercenarios. En el mundo árabe fue el Estado Islámico. En Latinoamérica pueden ser los paramilitares, como sí fue en el caso ucraniano cuando utilizaron a los nazis. Hay diversos grupos yihadistas también involucrados actualmente en Libia y en Siria, por ejemplo. Toda esta doctrina, en la que funcionan los contratistas militares, los mercenarios, es conocida en la actualidad como la guerra híbrida, guerra posmoderna o la guerra líquida, en la que las campañas de comunicación 2.0 se combinan con ciberterrorismo, manifestaciones en la calle de los socios civiles y financiamiento de Washington a través de la USAID, la NED o Freedom House y acciones encubiertas de agentes especiales privados o combatientes pagados para, en primer lugar, intentar quebrar el frente interno y crear así las revoluciones de colores, llevar progresivamente al adversario a un escenario de guerra civil en la que los costos no sean altos en intervención y todo el peso político, social y económico caiga en las espaldas del país atacado. Y este es el tipo de funciones que cumplen sus bases militares. Hoy en día, esta estructura militar norteamericana permitiría montar una sala de operaciones especiales, la que en términos de operaciones psicológicas ya existe, para planificar y ser los ojos de acciones militares en un terreno irregular. Este modelo está siendo aplicado en Siria para apoyar al yihadismo islámico y que toma puntos operativos alrededor del país como Turquía, Jordania e Israel, donde ya existe presencia militar estadounidense. En este caso podría ser lo mismo aplicado en Colombia como en Aruba, Curazao, Panamá, Honduras o Perú. Lo paradójico es que, al igual que en el 2002, Estados Unidos desembarca más de 3.000 militares y un portaaviones nucleares en Perú en el mismo momento en el que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional
Y en paralelo, la Exxon, o el grupo Rockefeller, intenta crear un escenario de conflicto con Guyana, que acaba de participar en un ejercicio militar conjunto con el Comando Sur. Esta orden ejecutiva en términos militares formaliza implícitamente la activación de toda su mecánica de poder blando y poder duro, y sus más de 80 bases militares en la región tienen el papel a cumplir si se tiene en cuenta que este es solo un paso formal enmarcado en la doctrina de guerra irregular de la Armada de Estados Unidos, donde, por ejemplo, se califica a Venezuela como un campo de batalla. Ya que está a la vera de la autovía norte y próxima al aeropuerto internacional Juan Domingo Perón. Sabemos que intentan emplazarla a metros de la ruta del petróleo camino a Vaca Muerta. De nuestra nación, de nuestro hermoso país, y venimos a rechazar de plano que se instale acá la base norteamericana.